Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro glorioso y supremo Señor Jesucristo. Paz y gracias sean multiplicadas para todos ustedes hoy en el nombre del Señor, donde nos acercamos confiadamente como lo que somos legalmente, hijos de Dios. Nos acercamos para darle gracias, para bendecir a nuestro Padre, como hijos que reconocemos que todo nuestro vivir depende de la autoridad, depende de la provisión, depende que nuestra vida depende de esta provisión divina de nuestro Padre eterno. Y por eso nos acercamos para bendecir a nuestro Padre, reconociendo que nosotros somos eternos hijos. Damos gracias porque en la vida espiritual todo es eterno. Por eso tenemos un pacto eterno, un evangelio eterno, un amor eterno, una salvación eterna y tenemos una paternidad eterna. Y por esta eternidad somos hijos eternos de nuestro Padre eterno, lo cual significa que todos los días somos hijos de nuestro Padre. Y eso nos da la seguridad de vivir plenamente, eso nos da la seguridad de vivir confiadamente, porque nuestro Padre responde por nosotros. Nuestro Padre es nuestra autoridad, nuestro Padre es nuestro gobierno, nuestro Padre es la cabeza de nuestras vidas. Damos gracias porque esta paternidad no se rompe por crecimiento, no se rompe ni por vida ni por muerte. Y por eso nuestra alma descansa, nuestra alma tiene reposo, está segura, porque somos eternos hijos de un eterno Padre con un amor eterno. Y nuestro Padre eterno continuamente nos bendice, continuamente nos ama, continuamente nos expresa su amor por medio de su unigénito Hijo Cristo Jesús. Y damos gracias porque nosotros somos los más bienaventurados en toda la creación de Dios, porque lo tenemos a Él como Padre. Nos ha sido dado ese derecho por la obra de Cristo Jesús. Él nos ha dado potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Por eso lo bendecimos a nuestro Padre maravilloso y vamos a permitir que nuestro Padre nos alimente, porque nuestro Padre tiene, como todo Padre, tiene una mesa que ministra, una mesa que suministra, una mesa que atiende, y nuestro Padre nos sirve la grosura del alimento de nuestra alma en las mesas. Y en esta mañana venimos a recibir el maná de la mañana, el pan que desciende del cielo a través de la palabra, que es Cristo, para el crecimiento, el fortalecimiento, la perfección y regeneración de nuestra alma. Y le damos gracias a nuestro Padre por la palabra enviada en esta hora. Dice el capítulo 22 en el nombre del Señor Jesús, y guiados por la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 22, amados. Y dice el capítulo 22 de Jeremías de la siguiente manera: así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyes estas palabras, por mí mismo jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá:
Como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esa ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y sala airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes. Porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no lo oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo germinarás cuando te vieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si confías, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida.
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, ese es el capítulo 22 del libro de Jeremías. Y vamos a permitirnos que el Espíritu Santo nos ministre a través de esta palabra la luz y el alimento y las riquezas inescrutables del Señor Jesús para nuestra vida. Capítulo 22. Jeremías es enviado por parte de Jehová, su creador, su hacedor, el profeta Jeremías, el cual había pasado por el martirio que le habían hecho en el cepo con el sacerdote Pasur, después de que el rey Sedequías envió sus mensajeros Pasur y al sacerdote Sofonías a consultarle para ver si tenía alguna palabra de Jehová cuando empezó a ser rodeado por Nabucodonosor y los caldeos. Entonces ahora es Jehová quien le envía respuesta a la casa del rey, pero él dice: Jeremías, desciende a la casa del rey de Judá, ve y lleva la palabra a la casa de David, que era la casa del rey, de los príncipes. Entonces, ¿qué le dice Jehová? ¿Qué le manda decir al rey de Judá para ese tiempo? Le dice el Padre Jehová a Jeremías: dile al rey que haga juicio y justicia. Esa es la palabra que le envía. Le dice: haz juicio y justicia y libra al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrame sangre inocente. Esa fue la palabra que le envió. Entonces, ¿a quién envía? Pues al mensajero que tiene para este momento, que es Jeremías, que es el que está profetizando antes de que Israel reciba el exilio, reciba el juicio por parte de Dios. Dios había enviado palabras para que ellos se pudieran arrepentir, pero recordemos que el mismo Jehová dijo: mi esposa se ha endurecido su corazón, no quieren oír mi palabra, y por eso finalmente hubo el juicio. Pero el Padre continuamente vemos enviando la palabra. La primera luz que nos da esta porción escritural es que el Padre Celestial envía su palabra para traernos al arrepentimiento. Por eso continuamente envió la palabra. Por eso le dice: Jeremías, oye la palabra y ve y lleva la palabra al rey de Judá. Ve y lleva la palabra a la casa del rey. Es que envía el Padre la palabra. La palabra es la que Él envía, y en esta ocasión la envió por medio de un mensajero, el profeta Jeremías. Pero siglos después, nuestro Padre Celestial volvió y envió su palabra, ya no para llamar al arrepentimiento a la casa de David, sino a toda la casa de Adán. Porque aquí llamó al arrepentimiento a la casa de David, para que toda la casa de David se pudiera salvar del juicio, se pudiera salvar del exilio, del sufrimiento. Entonces, ¿qué envió nuestro Padre Jehová? Pues la palabra. La palabra es la que Él envía a producir ese arrepentimiento. Entonces, a la casa de David le envió la palabra por medio de un mensajero, de un profeta llamado Jeremías. Pero a la casa de Adán, que somos todos nosotros la humanidad, Él nos envió la misma palabra, pero ya no en boca de un profeta o un amigo o un siervo, sino que nos mandó la misma palabra encarnada en su propio unigénito Hijo. Por eso a Judá, a esta casa de Judá, a la casa del rey, y a sus descendientes, sus siervos y su pueblo,
les envió la palabra por medio de este profeta para arrepentirse, pero a nosotros, la casa de Adán, nos mandó la palabra encarnada de su Hijo para arrepentimiento. Nos mandó la palabra encarnada de su Hijo para arrepentimiento. Enviada, solo que para nosotros vino la palabra encarnada. El mismo Hijo vino a decirnos la palabra: arrepentidos, busquen lo que el Señor quiere. Entonces aquí a la casa del rey de Judá, que es la casa del rey Ezequías, ¿qué le pedía Jehová Dios? Le dice: busca o haz el juicio y la justicia, libra al oprimido, no derraméis sangre inocente. Le dice: porque si efectivamente tú oyes mi voz, si obedecen mi voz, ustedes van a poder seguir sentados en el trono de David y van a entrar por puertas de grandeza. Entonces le dice: ¿qué pasaría si ellos hubieran obedecido esa palabra, la que el Padre envió por medio del profeta Jeremías? Pero aunque el Padre envió la palabra, ellos no obedecieron la palabra enviada por medio del profeta. Pero ahora nosotros debemos obedecer la palabra enviada no por el profeta, sino la palabra enviada por el mismo Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús. Entonces, ¿para qué vino esa palabra? Vino para llevarnos al arrepentimiento, para que nosotros volvamos a obedecer a Dios. ¿Y cuál era la palabra que traía el profeta? Una sola: si efectivamente obedecieran esa palabra. Entonces, ¿a qué está llamando la palabra? A obedecer. Es por eso lo que le está diciendo es: a ustedes lo que les está pasando, Judá, porque ¿qué le estaba pasando a Judá? Estaba siendo sitiado, estaba siendo amenazado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Empezaron a subir los caldeos, enemigos, y por eso el rey Ezequías le había enviado a sus representantes al profeta Jeremías a consultar. Jeremías, y pregunta a Jehová si Él nos va a ayudar como siempre, si Él nos va a salvar de este sitiamiento que nos tiene Babilonia, o qué va a pasar con nosotros. Entonces Jehová le responde y le dice: no, en esta ocasión yo no los voy a defender, yo hoy mismo voy a dirigir los ejércitos de Babilonia contra ustedes, porque dejaré sus casas deshabitadas. Solamente podría cambiar eso que va a ocurrir si ustedes obedecen la palabra. Entonces aquí está llamando el mensajero y la palabra enviada de Jehová Dios a obedecer lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo Judá, a su pueblo Jerusalén. Es que le está ocurriendo a Judá, pues está a punto de caer en un exilio, está a punto de caer en una desgracia, en un sufrimiento, en un castigo grande, porque eran 70 años de exilio donde iban a haber muertos, adultos, jóvenes, iban a perder sus propiedades, su libertad, la vida, muchos. Entonces sí, era un castigo grande. Pero nos dice la razón. ¿Por qué están pasando eso? Por una sola razón. ¿Cuál? Por desobedecer a su creador, por desobedecer a su hacedor, por desobedecer a Jehová como esposo. Entonces la desobediencia iba a traer esta consecuencia a su pueblo, a su esposa, a su viña. Es lo mismo que encontramos en Adán. Dios le dijo a Adán: si desobedeces el comer de este árbol con el cual dijo Dios no comerás, pues te traerá sufrimiento, te traerá castigo, te traerá muerte. Es la misma causa por la cual Judá recibió castigo, sufrimiento y exilio, es la misma causa por la cual la humanidad recibimos castigo, condenación eterna y sufrimiento. ¿Por cuál es la causa? La desobediencia a la palabra del Señor, la desobediencia al mismo Creador, la desobediencia a Jehová. Entonces por eso la palabra le dice: si efectivamente ustedes vuelven a obedecer, si obedecen, entonces sucederá lo contrario. Todos ustedes y sus descendencias se van a sentar en el trono de David, el representante de ustedes. Pero si desobedecen, le dice el Señor, mas si ustedes no oyen estas palabras y las desobedecen, he jurado por mí mismo que esta casa será desierta. Por eso le empieza a decir cuáles serían
cuáles serían los sufrimientos que tendrían los hijos de la realeza. Entonces le habla a Salún, le habla también al otro hijo, a Joacim, le habla a los hijos de los reyes. ¿Qué iba a pasar con ellos? A Conías iban a quedar sin el trono de David, iban a ser reyes que iban a perder el trono y que algunos de ellos iban a morir en el lugar donde serían exiliados y que no habría descendiente de ellos que volviera a tomar el trono de David. Ahí vienen las consecuencias y podemos ver, son muchas más las consecuencias de la desobediencia que lo que el Señor dijo de cuál era el beneficio de obedecer. Entonces dice, más si ustedes no oyen esta palabra, y empieza la lista. Entonces esto pasará con el rey Salún, esto pasará con el rey Joacim, esto pasará con el rey Conías, esto pasará con toda su descendencia real. ¿Y qué es lo que le pasará a la descendencia real? Que nada prosperará, dice, nada próspero te sucederá en tus días. Y además morirás exiliado, y no habrá un descendiente de tu linaje en el trono de David, serían sacados del trono de David. Que un rey sea sacado del trono de David era algo muy significativo, porque era que nunca más su descendencia podía entrar a la descendencia real, nunca más, era una gran pérdida. Entonces, ¿por qué esa gran pérdida? Por no oír la palabra del Creador, por no oír la palabra de Jehová, por no obedecerla. Entonces vemos desde el inicio que Adán no obedeció la palabra del Señor, Judá no obedeció la palabra del Señor, y que esa desobediencia de Adán y esa desobediencia de Judá, pues a Judá le trajo un exilio, a Adán, que representa a todos nosotros la humanidad, nos trajo una expulsión del Edén. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra? Entonces, la palabra es Cristo Jesús. Cuando viene Cristo Jesús, que es la palabra encarnada de Dios, nos llama a obedecer a nuestro Padre, porque esta palabra que vino fue enviada a que ellos obedecieran. ¿Y qué era lo que tenían que obedecer en ese momento? Hacer juicio y justicia. ¿Y cómo se hacía juicio y justicia? Practicando la ley. Lo que les está diciendo es, reyes, ustedes son los primeros que tenían que estar obedeciendo la ley. Ustedes son la cabeza, la autoridad. Si ustedes hubieran hecho la ley, el pueblo también, pero como ustedes los reyes se apartaron de la ley, y apartarse de la ley era apartarse del juicio y la justicia, porque por medio de la ley había juicio y justicia. Entonces, la misma realeza se empezó a separar de la ley, por eso le dice Jehová. Y si le preguntan más adelante, si alguna nación, alguna persona pregunta, alguna criatura, cuando mucha gente pasen y vean esta ciudad que primero fue un monte de Sión, un monte glorioso, fue un Edén, fue un paraíso, fue un lugar de poderío, que si la gente pasa y ve que esto antes era como un Galaad, era como un Líbano, estimado por Dios, prosperado por Dios, y lo ven deshabitado como casa de fieras, y si preguntan por qué Jehová permitió, por qué Jehová le hizo esta gran ciudad, entonces dice Jehová, van a responder, porque ellos dejaron el pacto de Jehová su Dios. Entonces, ¿qué hizo Judá? Se abandonó el pacto, se separó el pacto. Entonces, ¿qué está diciendo Jehová? Que esa desobediencia, ¿por qué? Esa desobediencia, ¿por qué era tan significativa? ¿Por qué era tan elevada? Porque era una obediencia a un pacto. No era una obediencia como de un padre a un hijo, porque un padre no hace un pacto con un hijo. Nunca usted va a ver que un papá le dice, y vamos a hacer un pacto de obediencia. No, por eso el hijo desobedece y obedece, eso sí, a veces obedece, a veces no obedece, y no pasa nada porque él no tiene una relación bajo pacto con papá, tiene unas relaciones de vida. Pero Israel, Judá, Adán, todos los anteriores, había una relación de pacto. Y cuando hay pacto, pues el ingrediente principal de un pacto que requiere es obediencia, porque hay un pacto. Es como cualquier otro pacto. Si alguien hace un pacto de un arriendo, de un alquiler de un vehículo, una casa,
hay un pacto que él tiene que obedecer y va a tener problemas legales cuando incumpla el pacto, desobedezca el pacto. Si alguien hace otro pacto en una empresa, hace un contrato que es un pacto y tiene que estar sujeto a obediencia. Entonces los pactos están sujetos desde el inicio del pacto hasta que termina el pacto, desde el inicio de la primera letra de ese pacto hasta la última letra, está sujeto a obediencia. Por eso lo que no le puede faltar a alguien que firma un pacto es el ingrediente de la obediencia, porque en cualquier pacto que se firme, que hoy se llamaría contrato, y falte obediencia, va a tener consecuencias legales, porque el ingrediente principal de un pacto es la obediencia, porque es lo que le va a permitir que ese pacto le dé beneficios en vez de perjuicios, en vez de castigos. Entonces por eso Jehová le dice, es que tu obediencia, Judá, no era una obediencia casual, no era una obediencia liviana. Tú deberías haber comprendido que el ingrediente mayor que a ti se te pedía era obediencia. ¿Por qué? Porque tú estabas en un pacto conmigo, y en un pacto la obediencia no puede escasear. En un pacto la obediencia no puede ser opcional. En un pacto la obediencia no es una ocasión que a alguien se le ocurra a veces obedecer. No hay forma, en un pacto no hay forma. Entonces esto es lo que no comprendió Israel, lo que no comprendió Adán. Adán tampoco comprendió que estaba en un pacto con Dios. Por eso su desobediencia, cuando ustedes la miran, que pareciera tan inocente, solo se comió algo, pero es fulminante la sentencia de Dios, la expulsión inmediatamente, es severa. ¿Por qué? Porque en un pacto la obediencia es lo más delicado, lo más santísimo. En un pacto la obediencia es el ingrediente más puro que le da validez y le da legalidad al pacto. Entonces nadie podría estar en un pacto con Dios sin tener el ingrediente de la obediencia. No puede, porque la obediencia va a ser el principal ingrediente es de un pacto. Entonces por eso incluso nuestros hijos desobedecen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia que hay un pacto, además que no lo hay, porque allí no hay un pacto con ellos. Pero ellos cuando vayan a una empresa sí van a conocer que hay un pacto. Ellos cuando vayan a un lugar y alquilen van a saber que eso es un pacto. Y si no tiene obediencia, van a recibir las consecuencias de la desobediencia de pacto. ¿Por qué? Porque un pacto demanda fiel obediencia. Debo ser obediente al pacto. Entonces por eso Jehová le dice, cuando les pregunten y pasen las personas, ¿verdad?, la gente, y digan, ¿qué le pasó a esta ciudad? Si antes era un Galaad, era un monte, una cima preciosa que Jehová tenía sus ojos en ella, Jehová se regocijaba en ella, Jehová la bendecía con lluvia temprana, lluvia tardía, Jehová con David tenía unción en ese lugar. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó todo desolado, en ruinas? Entonces Jehová le dice, no, acá no le dice porque me desobedecieron, acá le dice lo complejo de la obediencia, le dice, porque abandonaron mi pacto, porque ellos abandonaron el pacto de Jehová su Dios. Entonces todas esas consecuencias vinieron por desobediencia al pacto. Entonces, ¿por qué era tan importante, o es importante todavía hoy con nuestro Padre la obediencia? Porque la obediencia es el ingrediente de los pactos con Dios. Entonces, no puede haber pacto sin obediencia. Entonces por eso a Adán le faltó obediencia e incumplió el pacto. Fuera la obediencia, para que por fin el pacto de Dios en la tierra con el hombre se pudiera consumar con resultados. Y ese único ser, supremo en obediencia, lleno de calidad de obediencia, con completa obediencia desde su ser interno a su ser externo, totalmente inundado de obediencia, es Jesucristo, el mismo unigénito Hijo de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo, él aprendió la obediencia extrema, la obediencia completa. No hay nadie que supere la obediencia a Cristo Jesús. Aunque vemos por toda la historia hombres que en algún momento obedecieron un poquito, no lo lograron, porque no era una obediencia poca,
Era una obediencia total, completa y perfecta. Por eso David fue un poquito obediente, pero luego fue mucho desobediente. Abraham fue un poquito obediente, pero luego fue mucho desobediente. Moisés fue un poquito obediente, pero luego fue mucho desobediente. O sea, ellos no tuvieron la obediencia perfecta, completa ni total. Ellos no. Por eso ellos no pudieron ser los redentores, los salvadores nuestros. Ni David, ni Salomón con toda su sabiduría fue obediente perfecto. Ni Abraham, ni Moisés viendo al mismo Dios en la zarza, ni José interpretando sueños, ni Josué viendo al ángel. Ninguno de ellos, ni Adán teniendo el Edén, fueron obedientes en perfección. Pero vino uno solo, que es el que nos asegura que nosotros podamos seguir disfrutando el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, al ser la obediencia perfecta y completa, no falló en el pacto con Jehová Dios, y por lo tanto el pacto se consumó. Y al consumarse, que tenemos todos los herederos y descendientes, ya no de Conías, ya no de Sedequías, porque todos estos descendientes son los descendientes de Adán. ¿Qué perdieron? El trono de David, perdieron los beneficios de David, el reino de David. Y por lo tanto, todos los descendientes de Adán perdieron el trono de Adán, perdieron el linaje de Adán, lo que Dios le había dado a Adán, lo perdió su descendencia. Nosotros somos estos antiguos Conías, somos los antiguos Salú. ¿Por qué? Porque somos los descendientes del primer rey, de Adán. ¿Qué perdimos? La posición de reinado, la posición de trono. Perdimos la posición de gobierno. Y por eso se cumplió. Nada próspero sucederá en nuestra vida. Si esa era la descendencia de Adán, nada próspero sucede. Pero todos los que estamos en el nuevo trono, entonces, venido Cristo, hay un nuevo y único ser con obediencia perfecta y completa. Y Cristo Jesús es la obediencia perfecta y completa manifestada. Y por eso Él, con obediencia perfecta y manifestada, el Señor Jesucristo obedeció totalmente al Padre y a Dios. Y por eso Él cumplió el pacto con Dios. Por eso el pacto de Dios con los hombres se pudo cumplir perfectamente por primera vez y única y para siempre con Jesucristo, nuestro Señor. Por medio del Señor Jesucristo, nosotros recibimos los beneficios de uno que sí le cumplió en todo al Padre, porque tuvo obediencia desde que nació hasta que murió, porque nunca en ningún momento dejó de obedecer. Todos los demás sí dejaron de obedecer en algún momento. ¿Por qué? Porque no tenían la obediencia perfecta. Pero Cristo Jesús tiene la obediencia perfecta. Él es la obediencia. Y al ser obediencia encarnada, Él cumplió y satisfizo el pacto de Dios, dándole a sus herederos los beneficios, y nosotros somos los herederos. Entonces hoy hay un nuevo trono para nosotros. Ya no es el trono de David. Nuestro Señor Jesucristo se ha sentado en el trono del Padre, y nosotros somos herederos de ese trono. Somos descendientes de Cristo, y por eso dice: ustedes serán sacados del trono y no reinarán sobre Judá. Pero nosotros ahora sí, por medio de Cristo, estamos en el mismo trono. Por eso dice Pablo: estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales, en el mismo trono, y reinamos. Ahora sí, la iglesia reina juntamente con el Señor, porque Él está en el trono. Entonces, ¿qué le pasó a esta porción de Judá? Le pasó lo mismo que a Adán. No pudo obedecer. ¿Pero por qué no podían obedecer? Primero, porque no había la naturaleza para obedecer. Recuerden que cuando el hombre come, el hombre ya tiene menos posibilidad de obedecer. Porque si el hombre no obedeció, Adán no obedeció, sin tener todavía la naturaleza maligna, no obedeció a Dios, mucho menos iba a obedecer teniendo la naturaleza maligna. Por eso el hombre, desde que sale del Edén, nunca podía obedecer a Dios. O sea, en algunos momentos sí, pero no era una obediencia de un momento ni una porción, era una completa, absoluta obediencia desde el inicio hasta el final. Y todos ellos, por eso lo vemos, que fallaron muchas veces a Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Entonces, el único que por 33 años se manifestó con cuerpo, alma y espíritu aquí en la tierra, y obedeció desde que nació hasta que murió,
es uno solo. O sea, que el único que ha obedecido a Dios de todos los habitantes de la tierra ha sido el Señor Jesucristo. El único que ha obedecido al Padre. Por eso es que el Señor dice: este es mi Hijo, que me complace, porque es el único que tiene la obediencia eterna, la obediencia perfecta, la obediencia completa. No hay nadie más obediente. Nosotros mismos hemos desobedecido muchas veces a Dios. ¿Cuántas veces? Si hemos desobedecido lo que vemos, las autoridades visibles, mucho más a Dios. Pero ni aun estos hombres, aunque los admiremos porque hicieron unas cosas importantes con Dios, trabajaron y dejaron testimonio de cosas bonitas, no superan la obediencia de Cristo. Por lo tanto, desde Adán hasta hoy, hasta cuando termine el último que nazca en este planeta, ninguno va a superar la obediencia de Cristo Jesús. Cristo es el único obediente de las criaturas nacidas, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la obediencia perfecta y completa con la cual el Padre pudo establecer un pacto. Entonces, ¿por qué era tan importante la obediencia? Porque la obediencia es el ingrediente principal de un pacto. Entonces, por eso todos los pactos se vieron violentados, porque todos los que Dios llamaba y trabajaron con Dios, todos carecieron de obediencia. Por eso los pactos todos debieron ser redimidos en uno solo. Entonces, cuando viene Cristo, se establece un nuevo pacto, se dan los beneficios de haber cumplido el pacto, porque el Padre encontró al único que tenía el ingrediente supremo para un pacto, para firmar un pacto con Dios, el cual es la obediencia. Por eso nosotros, a veces las personas, ustedes van a ver, se desaniman mucho porque le hacen promesas a Dios, ¿verdad? Dice: Dios, yo prometo que si usted me ayuda con esto, o me hace, yo voy a hacer esto, y luego lo vas a hacer, luego desobedece. Pues gracias que no hay un pacto, que nosotros no somos los llamados a hacer ese pacto, sino recibiremos todo el castigo. Pero gracias que Cristo cumplió el pacto con Dios, y como lo cumplió y lo consumó, ahora el Padre tiene todos los beneficios para sus descendientes. Así como acá tiene todos los castigos para los descendientes de este rey que no quiso obedecer y que no entendió que era un pacto, obediencia a pacto, le vinieron todos estos castigos de recesión, de quitarle. Pues ahora todos los descendientes de Cristo tenemos la bendición de Dios darnos, de bendecirnos, de proveernos y de prosperarnos por medio del representante de mi pacto. Entonces, y nosotros tenemos a Cristo como el representante ante Dios de obediencia, y nosotros somos los descendientes que nos beneficiamos de la obediencia de Cristo. Por eso es que todo el que viene a Cristo recibe los beneficios de su obediencia, la de Él, no la mía, porque tú y yo no somos obedientes. Nosotros nos cuesta obedecer, pero Cristo es el cual Dios tomó la muestra y nos llamó obedientes a todos por Él. Entonces dice el Padre: todos tus descendientes son obedientes por ti, y les voy a dar los beneficios por tu cumplir el pacto con obediencia. Entonces, como nadie había cumplido el pacto, no se habían podido dar todos los beneficios, o algunos pactos pequeños que se hicieron, pero Dios les tocó que volverle a quitar. Por eso les dio la tierra, pero luego se la volvió a quitar. Le daba cosas, pero la volvían a perder por desobediencia. Pero vino Cristo, el cual hizo un pacto, y en este pacto ya nos dio obediencia eterna, nos hizo obedientes como Él. Por lo tanto, todo lo que Dios le da a Cristo por su obediencia al pacto, ahora es eterno, ya no se pierde. Gracias a que la obediencia a Cristo es eterna, a que la obediencia a Cristo es para siempre, gracias a que la obediencia a Cristo no tuvo fallas. Por eso ahora todo lo que recibimos de Dios es eterno. Por eso hoy, ¿qué le dio a ellos Dios? Por la obediencia a algunos, la tierra. Pero cuando desobedecieron se la volvió a quitar. Por eso aquí le está quitando la tierra por 70 años. Pero luego se la volvió a dar. Pero hoy, nosotros que hemos recibido por la obediencia a Cristo, la primera primicia o la primera señal es el Espíritu. Pero por la obediencia de Cristo, a ninguno de nosotros nos quitan el Espíritu por haber desobedecido desde que empezamos la fe. ¿Cuántas veces hemos desobedecido de la fe? Muchas veces, ya nosotros perderíamos la cuenta.
pero el Espíritu nunca nos lo quitó mi Padre, nunca te lo quita. ¿Por qué? Porque lo que ahora Dios nos da es por la obediencia a Cristo. Como Cristo obedeció totalmente el pacto, lo que Dios nos da es eterno. Entonces ya no perdemos, incluso cuando sus descendientes todavía nosotros desobedecemos a la misma palabra de Jehová. Entonces, gracias a la obediencia de uno, de Cristo Jesús. Entonces, por la desobediencia de uno, de Adán, nosotros recibimos todos estos castigos por 4000 años, por muchos años. Pues por la obediencia de uno solo, que es Cristo Jesús, nosotros recibimos beneficios eternos. ¿Okay? Adán está en el Edén. Miremos a Adán está en el Edén. ¿Okay? En el Edén todo está maravilloso. No hay dolor, no hay lágrima, no hay sufrimiento, no hay penas. En el Edén todo está hermoso. Pero por la desobediencia de Adán nos vinieron cosas que no conocíamos y nos vinieron por milenios. Por la desobediencia de Adán nos vino la enfermedad, cosa que no se sabía en el Edén. Nadie conocía que era una enfermedad, ni las plantas, ni los animales, ni los hombres. Nadie sabía que era una escasez, ni los animales, ni las plantas, ni los hombres. Nadie sabía que era la muerte, ni los animales, ni las plantas, ni los hombres. Pero nos vinieron unas cosas que pertenecían a otro lugar, nos llegaron a nosotros a suceder en nuestro cuerpo, en nuestra tierra, y por milenios nos llegó las consecuencias de esa desobediencia. Ahora, lo mismo pero de manera positiva. Por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo Jesús, el mismo unigénito de Dios, por su obediencia al pacto con Dios, nos vinieron a nosotros ahora unos beneficios también que no son de aquí, son eternos. Por eso nos vino el Espíritu eterno. Y por eso ahora estos beneficios eternos no vienen por unos milenios, vienen por una eternidad, siendo el Espíritu la primer primicia de algo eterno que tú y yo hemos recibido, que no te abandona, no te deja, independientemente de que todavía mi naturaleza pequeña no alcanza a veces a dar el punto blanco de todo lo que Dios me pide, pero ahora no se pierde por la obediencia de Cristo, porque al Cristo obedecerle al pacto al Padre, a Dios, nos accedió a nosotros una herencia eterna, unos beneficios eternos que te acompañan eternamente incluso. No se van a anular ni con tu error, ni tampoco con tu muerte. Esos beneficios siguen después de la muerte. Y aun si todavía comete algún error consciente o inconscientemente, cual estamos sujetos, no se van los beneficios que Cristo dejó para ti y para mí. ¿Por qué? Porque los beneficios que te dio son eternos, no se pierden, ni con tu error ni con la muerte. Permanecen todos los días por ti. Por eso el Espíritu todos los días sigue contigo, porque es una primicia eterna. Y todas las bendiciones del Padre ganadas por Cristo para nosotros son eternas, independientemente de lo que pase en nuestra vida vieja, siguen presentes allí. Tu ministerio, tu llamado, tus dones, el Espíritu Santo, todo lo que te dio Cristo por herencia no se pierde, ni por muerte ni por término. Eso lo tienes que saber, que ahora pues no es tu obediencia, es la obediencia a Él. Es que vemos en el capítulo 22 al único ser lleno de obediencia, desde su ADN, desde su cromosoma, desde su semilla, desde su genoma, el cual lo hizo, viene totalmente impregnado de obediencia. Cristo Jesús es el único hombre obediente de todas las criaturas que han nacido en este planeta. Cristo Jesús, no hay uno más obediente. Los demás, en Dios no se juzga, es medio obediente o medio desobediente. En Dios no se juzga como medio. Por eso dice Apocalipsis que Dios aborrece lo tibio, lo que ni es frío ni es caliente. Lo mismo, Dios no juzga, no es que a veces es obediente, a veces no. Dios juzga o es obediente o es desobediente. Y todos nosotros fuimos juzgados como los tibios, como los desobedientes. Pero el único que fue juzgado como obediente, completo y perfecto fue Jesucristo, el unigénito de Dios. Es el único con el cual Dios pudo establecer un pacto con las criaturas de la tierra y consumarlo totalmente y dar los beneficios de ese pacto. Pero porque tuvo uno al frente que tenía el ingrediente para hacer que un pacto se consuma con Dios y se herede a otras generaciones: obediencia. Por eso nunca antes Dios había encontrado el ingrediente con los que llamó.
ni con Moisés, ni con Noé. Noé medio hizo algo, pero ya luego maldijo y se embriagó. No eran obedientes. Pero luego Dios encontró uno al frente con el cual firmó, y Dios es sabio y Dios nos ama, porque justo cuando tuvo al recipiente de la obediencia perfecta y completa enfrente, Dios decidió hacer el mejor pacto que nunca había hecho, para que ahora, por ese hombre que estaba al frente, que le iba a ser obediente total, toda su descendencia en la tierra recibieran los mejores beneficios que no habían recibido los antiguos en un pacto, ni siquiera Adán. Entonces nos dio todas las bendiciones de ese pacto eternas. Todas mis bendiciones son eternas. Y ya es mejor que todos los pactos. Sí, ¿por qué? Porque al ser eternas, jamás se pierden, nunca se te van. Estas sí, por ejemplo, acá iban a perder la tierra, acá perdieron muchas cosas de las que tuvieron. ¿Por qué? Porque no eran eternas. Pero cuando el Padre tuvo a Cristo al frente, el pacto que se hizo fue eterno. ¿Qué significa que es un pacto eterno? Que todas las bendiciones que puso allí, que venían para los descendientes, tenían naturaleza eterna, con el cual significa que ya nunca más se vuelven a perder, en honor al que obedeció el pacto con suprema obediencia. Por eso debemos honrar y debemos valorar y exaltar al hombre perfecto. Cristo es el hombre perfecto, el hombre completo y perfecto. ¿Por qué es el hombre perfecto? Porque es el único hombre que tiene la obediencia completa, absoluta, la obediencia total, la tiene Cristo. Cristo es obediencia. No es que Cristo Él es obediencia pura, Él es la obediencia en su genes. Cristo no sabe hacer otra cosa que obedecer, cosa que a nosotros algún día lo podremos llegar a hacer, tal vez en resurrección, porque con esta naturaleza cuesta mucho, porque nosotros tenemos la opción de desobedecer. Cristo no sabe desobedecer. Cristo fue diseñado para, cromosómicamente, genéticamente, fue elaborado desde todas sus partículas para siempre obedecer. Por eso en Él no hay desobediencia. Por eso el Padre sabía que en Cristo nunca iba a haber un no a lo que Él lo enviaría. Nunca. Porque Cristo no sabe desobedecer. Lo único que sabe Cristo es: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pareciera un robot, pero no es un robot. Es una persona que, aún teniendo voluntad, lo único que sabe decir es sí a la fuente de su creador, a su fuente de su creación, que es Dios. Entonces, cosa que nosotros no, porque nosotros soberanamente creemos que podemos decir no a muchas cosas. Nosotros, porque somos desobedientes. Pero Cristo no. Gracias a Cristo Jesús. Entonces, por eso, por este rey y los reyes no obedecer y no comprender qué tan importante es la obediencia con Dios, pues aquí ya no lo permite ver. La obediencia con Dios no es importante desde el sentido familiar. Por eso la obediencia a un hijo no sea importante hacia papá, que sea mi papá, eso no dice nada. Sí, pero si es en un contrato en un lugar, vas a sufrir muchas consecuencias económicas, multas, pérdidas, intereses. Vas a sentir el impacto de tu desobediencia al pacto. En la casa no. Pero esto es lo mismo que le pasó a Adán y le pasó a Judá. Ellos no comprendieron que la obediencia se requeriera porque había un pacto. Y el pacto requiere calidad de obediencia. Una obediencia purificada, para que haya pacto. Entonces vino Cristo Jesús y redimió a todos. Cristo redime desde Adán a todos, porque todos ellos fueron desobedientes. Y Cristo Jesús es el único que tiene la obediencia absoluta, completa. Por eso es el hombre perfecto. Y por esa obediencia es que Dios pudo establecer un pacto, además el más grande de todos, porque era un pacto eterno, con consecuencias eternas, beneficios eternos. Lo pudo hacer y celebrar con su unigénito Hijo, Cristo Jesús, en forma de hombre, y encontró también la obediencia. Esa misma obediencia que Él tenía como verbo en la eternidad, la supo ofrecer como criatura en 33 años.
una obediencia pura, una obediencia absoluta, completa y perfecta. Entonces le damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el único que no ha abandonado el pacto con Dios. Porque todos los demás, Adán abandonó el pacto, Abraham abandonó el pacto, todos los hombres que vemos en la Escritura, aunque son admirables, todos abandonaron el pacto en algún momento. Es decir, todos fueron desobedientes. Pero el único que nunca abandonó el pacto, que nunca desobedeció, es uno solo, el Señor Jesucristo. Entonces decía Jehová Dios. Y si preguntan, ¿por qué esta tierra está desolada, deshabitada? ¿Por qué ellos les vino todo este castigo? Tienen que responder, porque todos ellos abandonaron mi pacto. Pues hoy nosotros, si nos preguntan por qué ustedes son prósperos, por qué son bendecidos, por qué tienen al Espíritu Santo, que es la mayor bendición de todo el universo, es mejor que tener cualquier otra cosa, es mayor. Si hoy nos preguntan por qué están llenos de Dios, a nosotros también tenemos que responder, porque ellos quedaron desolados, deshabitadas las casas, pero hoy las casas nuestras están llenas del Espíritu Santo, están llenas de Dios. Que tú no puedes creer que tu casa está vacía, porque tú has sido llenado con el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo, yo también. Entonces, si nos preguntan, ¿y por qué nosotros sí estamos llenos y todo nos prospera en el camino y nuestras descendencias van a estar en el trono de Cristo? Es por una sola cosa, porque nuestro Señor Jesucristo fue fiel al pacto, porque es el único que le cumplió un pacto a Dios, no como verbo, sino como criatura, que ya siendo Dios mismo como verbo, se sometió a obedecer un pacto como criatura. Eso era lo que exponía a Cristo como criatura, porque si Cristo como criatura hubiera fallado al pacto, nosotros no hubiéramos tenido esperanza de redención. Pero Cristo como criatura obedeció al pacto, dándonos a nosotros la posibilidad de que Dios celebrara un pacto nuevo llamado pacto eterno con todos los descendientes de Él. Y esos son los beneficios que tenemos nosotros, un pacto eterno gracias a la obediencia de Cristo. Y que el pacto que celebró es mayor que todos los demás, porque ningún pacto antes de Cristo era eterno, porque Dios sabía también que ninguno tenía el ingrediente completo, supremo, la obediencia que tiene Cristo su Hijo. Entonces por eso el mejor pacto, el mejor vino, lo dejó para hacerlo con el mejor de todos sus hombres, el mejor de todos sus nacidos, lo dejó para lo último, para celebrarlo con su propio unigénito. Porque lo que Dios iba a pedir en ese pacto de obedecer era mucho más extremo que lo que le había pedido a los otros con menores pactos. Dimensione usted si Adán hubiera sido capaz de ir a la cruz cuando no fue capaz solamente de no comer una fruta. Entonces no hubiera sido capaz de ir a la cruz, nadie menos. Entonces Dios dejó el pacto, el mejor, pero el mejor pacto tenía la mayor demanda de obediencia. Era el mejor, pero tenía la mayor demanda de obediencia. Y todos los demás pactos no eran el mejor pacto, pero tenían niveles menores de obediencia, como no comer una fruta, como no comer la sangre de un animal, como ir el sábado a reunirse en una congregación. O sea, eran cosas livianas, sin embargo desobedecieron. Pero Cristo Jesús, el mejor pacto, el Padre lo hizo con Él, pero por hacer ese mejor pacto, la obediencia que se necesitaba para que ese pacto se perpetuara eternamente a unos beneficiarios, demandaría que quien estaba al frente para firmar ese pacto como fiador necesitara someterse a los niveles más demandantes de obediencia, como el que le tocó al Señor Jesús: ofrecer su santa vida, su pura vida, su cálida vida de 33 años avergonzadamente en un madero, bajo todo tipo de sufrimiento. Entonces era máxima obediencia para un máximo pacto. Y por eso tú y yo debemos exaltar, glorificar, alabar, adorar, amar, honrar, servir, vivir al Señor Jesucristo, porque nosotros estamos sentados en el trono, estamos en el linaje del trono real, gracias a que Él nos obedeció al pacto de Dios y nos dio descendencia de bendiciones eternas gracias a su obediencia perfecta, a su obediencia perfecta. La obediencia de Cristo
es tu bendición y mi bendición, no es tu obediencia ni la mía, porque tú y yo no somos obedientes. Nosotros anulamos todos los pactos. Cualquier pacto que tenemos, no, ya no me conviene, anular el pacto. Por eso nosotros no pudimos ser llamados delante de un pacto con Dios. Nosotros hemos sido llamados desobedientes. Seremos totalmente como Cristo en resurrección. Pero por ahora lo que nos da el beneficio es la obediencia de uno, la obediencia a Él. Todo lo que Él ganó en ese pacto es lo que te bendice. Y por eso se llama gracia. ¿Por qué se llama gracia? Porque aunque todavía yo soy desobediente, sigo recibiendo bendiciones eternas. Sería injusto, pero se llama gracia porque Cristo lo legó para mí, y a eso se le llama gracia. Aunque yo esté disfrutando de algunas bendiciones eternas que no son por mi obediencia, y que aunque soy desobediente tampoco me las quita, eso se llama gracia, porque las ganó Cristo, y como las ganó Cristo, se ganaron eternas. Eternamente tú estás bendecido, eternamente tú estás prosperado por la obra de Cristo, eternamente, y ya no depende de ti, y no hay licencia para ir a fallar, sino es entender y magnificar la obediencia del único, que por eso el cielo se abrió. Es que cuando hay algo único, el cielo se tiene que abrir, porque el Padre había visto durante todos los millares de años que habían en la tierra, y cuando vio al único que tenía el ingrediente que necesitaba para beneficiarnos a nosotros, abrió el cielo. Había que gritarlo, había que abrir la ventana y decir, este es. ¿Por qué? Porque por siglos, milenios, no había uno solo que tuviera lo que tenía el Señor Jesús. ¿Qué tenía? Hasta su sombra, su ropa, su ADN, su todo. Obediencia en cada cromosoma, obediencia perpetua, obediencia perfecta. Cristo es el obediente Hijo de Dios. Por eso todo lo que se requirió en el pacto obedecer, Él siempre decía, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y a nadie más se le pidió una prueba de obediencia tan profunda como al unigénito Hijo de Dios. A todos los demás, cuando tú miras, lo que se les pidió obedecer era muy liviano, era muy sencillo, sin embargo, todos fallaron. Qué difícil era no comerse un fruto, no era sufrimiento, sin embargo Adán lo comió. Qué difícil era el sábado no ir a trabajar, sino reunirse con Dios. No era gravoso, sin embargo Israel lo dejó de hacer. Pero cuando le piden a Cristo obedecer, las cosas que le tocó obedecer a Cristo fue justamente todas las que no obedecieron los demás, el castigo y todo eso. Y por eso Él sufrió en la cruz. Con su obediencia redimió toda nuestra desobediencia. Le damos gracias a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque capítulo 22 nos muestra que hay un único que es perfecto. Y por eso las personas a veces dicen, pero ¿por qué Jesús es perfecto? ¿Dónde está la perfección de Él? Está en su obediencia. Y alguien que es perfecto en obediencia, que es Cristo, es único y es el glorioso Hijo de Dios. Él es perfecto por su obediencia, porque ante Dios, por eso es que gracias que en este pacto Él vino y nos hizo un favor. ¿Qué hizo? Dijo, mire, ustedes sufrieron porque Dios necesita un hombre de pacto, Dios. Pero como ustedes no son un hombre de pacto, ¿por qué? Porque ustedes no tienen la obediencia para darle el tamaño a Dios, lo voy a convertir en su Padre. Entonces ahora, como Él es Padre mío y Padre tuyo, un padre nunca te pide un pacto, un padre no. Por eso la obediencia con un padre no es castigable de juicio o muerte. No, por eso los hijos, usted sigue amando a sus hijos. Mi hijo sí, a veces obedece o desobedece, es el ciclo, pero ¿por qué? Porque Dios nos dejó, Cristo nos dejó a Dios como Padre. Al que bajándolo a Padre, nos da el beneficio de estar con Él, aún cuando todavía somos desobedientes por ahora. Pero por eso Jesús le dijo, Dios mío, voy a mi Dios, porque Él es el único que se puede parar de frente de Dios, porque tiene la obediencia para responder a Dios. Nosotros por eso no le debemos decir Dios, nosotros le debemos decir es Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo Padre, estoy diciéndole todo esto, estoy diciéndole, le digo Padre porque yo no soy capaz de llamarte a Dios,
¿Por qué no te puedo llamar Dios? Porque yo no tengo obediencia. ¿Me aniquilarías tú? Porque yo no soy obediente. Pero sí te puedo llamar Padre, porque sí tengo un amor para ti, sí tengo un afecto para ti como Padre. Eso sí se lo puedo dar. Tengo un corazón de hijo para amar, pero no tengo la obediencia suprema para llamarte Dios. Es por eso el Padre dice, Cristo dice, ahora usted le dirá Padre, y Él lo verá como hijos. Que ya no estará pidiéndole que cumplan pactos, porque yo ya lo cumplí, para que ustedes tengan el beneficio de la paternidad. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien amado, le damos gracias a nuestro Padre por Cristo, el hombre perfecto, el hombre maravilloso, glorioso, es perfecto en todo, perfecto en obediencia, con el único que Dios pudo celebrar un pacto eterno y el único que le puede decir a Dios, sin que se pase nada. Cristo es el único que tiene la misma dignidad de llamar a Dios, porque Él tiene el ingrediente que Dios requiere de alguien que lo llama a Dios para hacer un pacto: obediencia. Bueno, amados, paz a todos, sean muy bendecidos en el día de hoy, que toda la herencia ganada en este pacto eterno por nuestro sumo obediente Cristo Jesús sea manifestada en todos sus hijos redimidos. Paz, amados.